De pronto nos dimos cuenta de que estábamos sirviendo comida en una fiesta que no era del todo normal. Todos los invitados, esa gente escandalosa y famosa que había comido y tomado de lo más contenta, todos se quedaron callados de repente. Voltearon hacia la puerta y una persona muy alta y muy extraña entró. Muy buenas noches, comunidad. En historias como esta, aunque sea mucho más real que paranormal, les recuerdo por favor que no se sugestionen y que tomen estos relatos como entretenimiento, por favor, porque sé que hay mucha gente que la pasa mal, pero sigue escuchando. E historias como esta que se pueden sentir mucho más cercanas, porque todos podemos tener una secta cerca, pues prefiero recordárselos a que la pasen mal por escuchar. Así que ustedes tranquilos, tranquilas, y simplemente escuchen con atención. La historia es larga, nos la han compartido anónimamente en el grupo de Facebook y se va a quedar así, anónima, por obvias razones que escucharán a continuación. Comenzamos pues con el siguiente relato de la noche. Hace algunos años, cuando recién me fui de mi pueblo a estudiar a Guadalajara, me tocó vivir una de esas épocas en las que el dinero nomás no alcanza. Mis papás hacían el esfuerzo por apoyarme con lo que podían, pero entre la universidad, la renta del departamento y los gastos de todos los días, siempre andaba contando las monedas. Vivía con otros 5 estudiantes en un departamento donde todos estábamos igual de fregados. Había semanas en las que, después de pagar lo indispensable, apenas quedaba para comer. Por eso acepté un trabajo de medio tiempo como mesero en un restaurante de Chapultepec. El sueldo era malo, ya se imaginarán, pero las propinas ayudan bastante. Y mientras encontraba algo mejor, era suficiente para salir adelante. Y ahí conocí a Ulises. También era estudiante, aunque ya estaba por terminar la carrera. Era de esos tipos que parecían que conocían gente en todos lados. Siempre tenía algún trabajo extra o sabía dónde estaban contratando. Un día, mientras cerrábamos el restaurante, me dijo: «Oye, creo que ya te encontré algo mejor». Le pregunté de qué se trataba, obviamente con mucho interés. «Mira, son eventos privados, muy exclusivos. Pagan bastante bien y realmente no haces gran cosa, nomás servir mesas». No necesité escuchar más. Le dije que sí a todo en ese mismo momento. 3 días después me habló para decirme que ya había un lugar. Nos citaron una tarde entre semana en una mansión de una de las zonas más exclusivas de Guadalajara. Desde que llegamos se notaba que no era cualquier evento. Nos hicieron pasar por una entrada lateral y una mujer, muy bien vestida, nos recibió uno por uno. Nos entregaron uniformes negros impecables y antes de dejarnos entrar, nos dio las únicas instrucciones que íbamos a recibir esa noche. Ustedes solo sirvan. No hablan, no miran, no escuchan nada. Sirven y se van. No sonó grosera, pero tampoco parecía una sugerencia. Nosotros no montamos nada porque todo estaba listo desde antes de que llegáramos. Había una mesa larguísima perfectamente acomodada, arreglos florales enormes, vajillas que yo nunca había visto y botellas de vino que seguramente costaban más que varios meses de mi renta. Cuando empezó a anochecer comenzaron a llegar los invitados. Puros señores de traje, empresarios, políticos, gente que claramente estaba acostumbrada a moverse con escoltas. También llegó un hombre vestido completamente de negro, al que todos parecían tratar con muchísimo respeto. Casi todos se acercaban a saludarlo besándole la mano. Recuerdo que me llamó la atención porque nunca había visto algo así, salvo cuando llegan padres u obispos o cosas así. Nosotros comenzamos a servir. Primero
Primero las entradas, luego el vino, después otro vino y más. Más tarde los platos fuertes. Al principio estaban hablando de negocios, de inversiones, de política, de permisos y de cosas que la verdad yo ni entendía. Pero conforme fue avanzando la noche, el ambiente cambió. Las botellas empezaron a vaciarse. Las risas se hicieron más escandalosas. Ya hablaban sin cuidar tanto lo que decían. Se notaba que todos se conocían desde hacía mucho tiempo, que estaban en mucha confianza. Nosotros hacíamos exactamente lo que nos habían pedido. Entrábamos, servíamos y desaparecíamos de ahí. Ni siquiera cruzábamos miradas con los invitados. Poco antes de la medianoche el evento terminó. Los invitados comenzaron a despedirse entre abrazos y carcajadas, mientras nosotros levantábamos las últimas copas. Antes de la 1 de la mañana ya nos estaban pagando. Recuerdo perfectamente cuando abrí el sobre. No exagero si les digo que traía casi lo mismo que ganaba normalmente en un mes entero de propinas. Mientras guardaba el dinero, la mujer que nos había recibido al principio nos hizo una seña para acercarnos. Nos apartó a Ulises y a mí del resto de los meseros. Habló igual de cálida que al principio. Trabajaron muy bien. Les voy a estar llamando. A los patrones les gustó cómo trabajan. Salimos de ahí felices. Durante el camino de regreso hasta bromeábamos con dejar el restaurante si esos eventos se hacían frecuentes. Pensábamos que nos habíamos encontrado el trabajo perfecto. Nunca imaginé que esa iba a ser la última noche normal relacionada con esa gente. 3 días después regresé al restaurante. Ulises no fue. Pensé que simplemente había faltado, pero al terminar el turno le pregunté al gerente si sabía qué había pasado. Me respondió como si fuera cualquier cosa. Ah, Ulises ya renunció. Dijo que le había salido algo mejor. Claro que no le di muchas vueltas. Hasta sentí un poco de envidia. Pensé que seguramente la misma gente de aquella reunión lo había contratado para trabajar más seguido y que, pues, simplemente había tenido mejor suerte que yo. Volví a concentrarme en el restaurante, pero unos días después, ya entrada la noche, recibí una llamada. Era Ulises. En cuanto contesté, supe que algo no estaba bien. Respiraba agitado. Se escuchaba viento. Si les digo cómo sonaba, o lo que yo imaginaba, les diría que parecía como si estuviera caminando muy rápido por la calle, mientras volteaba constantemente hacia atrás. Ni siquiera me saludó. Lo primero que dijo fue: escúchame bien. Por nada del mundo vuelvas a ir a esos eventos. Yo me asusté. Le pregunté qué había pasado, pero no respondió mi pregunta. Nada más continuó hablando. Si te vuelven a hablar, invéntales lo que sea. Diles que te regresaste a tu pueblo, que ya no vives aquí, pero por lo que más quieras, no regreses con ellos. No vayas a regresar. Eso último lo dijo distraído y casi susurrando, como si tuviera miedo de que alguien pudiera escucharlo. Ulises, ¿todo bien? ¿Dónde andas? Hubo unos segundos de silencio. Después dijo una frase que puede parecer inofensiva, pero que todavía recuerdo palabra por palabra. Esa gente no es lo que parece. Y colgó. Intenté devolverle la llamada de inmediato. 1 vez, 2, 3 veces. Más un rato después. Todas me mandaban directo al buzón, como si hubiera apagado su teléfono. Me quedé viendo el teléfono sin entender qué acababa de pasar. Pensé en ir a buscarlo, en preguntar dónde vivía, en localizar algún conocido suyo, pero la verdad es que tampoco éramos amigos fuera del trabajo.
Solo coincidíamos en el restaurante y en aquella primera reunión. Con el paso de los días intenté convencerme de que seguramente había tenido algún problema con ellos. A lo mejor un pleito, a lo mejor había visto algo que no debía y ya. La verdad es que nunca encontré una explicación que terminara de convencerme. Y aunque no quería admitirlo, la curiosidad en ese momento era mayor que el miedo. Pasaron un par de semanas. Poco a poco dejé de pensar en aquella llamada. Entre la escuela, el restaurante y los problemas de dinero, terminé convencido de que jamás volvería a saber de esa gente. Pero entonces pasó lo peor que podía pasar. Volví a quedarme completamente sin dinero, sin un quinto. De esas semanas en las que empiezas a hacer cuentas para ver si alcanzas a terminar la quincena con lo que traes en la cartera, para ver si puedes comer todos los días. Yo creo que todos hemos pasado por algo así alguna vez y sabemos lo que se siente. Recuerdo que una noche iba saliendo del restaurante cuando sonó mi teléfono. Era un número que no conocía. ¿Bueno? En cuanto escuché la voz al otro lado, la reconocí. Era la mujer que nos había contratado para aquel primer evento. Hablaba con la misma tranquilidad de siempre. Hola, ¿te acuerdas de mí? Tenemos otro evento este fin de semana. Esta vez se paga el doble. Guardé silencio unos segundos. La llamada de Ulises volvió a mi cabeza. No vuelvas. Invéntales lo que sea. Esa gente no es lo que parece. Estuve a punto de decir que no. De verdad, pero luego pensé en el dinero. Y también pensé en otra cosa. Si Ulises había desaparecido después de trabajar con ellos, tal vez aquella era la única oportunidad que tendría de averiguar qué había pasado. Y pues acepté. Me dieron una dirección distinta. Nos citaron en una casona antigua por la calle Francia, casi llegando a Federalismo. Muchos años antes ahí había sido una funeraria. No voy a decir exactamente cuál es porque todavía existe, y si son de Guadalajara, probablemente sepan de cuál estoy hablando. Siempre que pasaba por ahí en la moto me quedaba viendo la fachada. Era una construcción enorme, de finales del siglo XIX, con esos ventanales altos y muros gruesos que parecen guardar el frío incluso en verano. Nunca imaginé que terminaría entrando. Llegué poco antes del atardecer. La misma mujer me esperaba en la entrada. Sonrió al verme. Lo primero que hizo fue extender la mano. ¿El celular? Se lo entregué. Lo guardó en una caja junto con los de todos los demás y dijo: absoluta discreción. ¿Ok? Eso fue todo. Esta vez éramos muchos más meseros, casi el doble. Mientras esperábamos recorría el grupo con la mirada buscando a Ulises, pero no estaba. Le pregunté a dos muchachos si lo conocían, pero ninguno había oído hablar de él. Antes de entrar, volvieron a repetirnos exactamente las mismas instrucciones de la ocasión anterior. Ustedes solo sirven. No hablan, no miran, no escuchan. Sirven y se van. La frase ya no me pareció tan extraña. La verdad, esta vez hasta me puso nervioso. Entramos al salón principal y desde el primer momento supe que aquella reunión no se parecía en nada a la anterior. Sí estaba la mesa larga, sí había vajillas elegantes, sí estaban las copas perfectamente acomodadas, pero al fondo del salón habían colocado algo que la vez pasada no estaba: un altar. Era enorme, tallado completamente en cantera. No parecía una pieza decorativa, sino algo, pues, muy antiguo, la mera verdad. La piedra estaba cubierta de relieves. Había figuras humanas mezcladas con animales,
Rostros deformes, alas, garras. No sabría decir exactamente qué representaban. Detrás del altar había una especie de asiento. Parecía un trono, también de cantera con los mismos grabados. Durante un momento pensé que quizás se trataba de alguna representación histórica o de una ceremonia religiosa, pero entre más lo veía, menos sentido encontraba. Aunque parezca una escena sacada de una película de terror o peor aún, de un documental, los invitados comenzaron a llegar cuando ya había oscurecido. Todos, comunidad, vestían de negro. Sobre los hombros llevaban una capa corta color rojo oscuro. Las mujeres además usaban una mantilla negra que les cubría parte del cabello. Pero lo que más me llamaba la atención era que todos llevaban un antifaz. Les cubría desde la frente hasta la mitad de la nariz. Aún así alcancé a reconocer a varios, de los mismos personajes importantes de la vez pasada, por la voz, por la forma de caminar, por la complexión. Eran algunos de los mismos hombres que habían estado en la reunión anterior. También reconocí a ese de negro. No tuve duda porque después otra vez todos hicieron fila para besarle la mano apenas vieron que llegó. Pensé que aquello era extraño, pero lo que ocurrió después fue todavía peor. Las conversaciones se detuvieron de golpe. Todos dirigieron la mirada hacia la entrada. Una señora mayor apareció caminando muy despacio. Llevaba del brazo a una muchacha. No tendría más de 20 años. Ella era la única persona que no llevaba antifaz. Vestía una túnica blanca muy sencilla. En la cabeza llevaba una corona hecha de flores completamente secas. La muchacha sonreía sin hablar, simplemente caminando mirando al frente. La mujer que la acompañaba se detuvo frente a todos y con una voz tranquila dijo: «Ella es la ofrenda». Nadie respondió. Lo único que ocurrió fue que varios de los invitados bajaron la cabeza, como si acabaran de escuchar algo solemne. La muchacha hizo exactamente lo mismo. Seguía sonriendo, pero había algo raro en esa sonrisa, algo que iba más allá de la felicidad. Era como una tranquilidad absoluta, como alguien que ya había aceptado un destino del que no pensaba escapar. Nosotros comenzamos a servir la cena. Todo transcurrió en un silencio sumamente incómodo. No había música ni voces. Apenas se escuchaba el ruido de los cubiertos golpeando los platos. Después de servir la primera ronda, nos ordenaron colocarnos detrás de los invitados, entre una silla y otra, sin movernos, como si fuéramos parte del mobiliario. A mí me tocó detrás de una mujer extranjera, calculo que de unos 60 años. Era estadounidense o inglesa, a lo mejor, no lo sé, pero hablaba en inglés con el hombre que estaba sentado a su derecha. Yo entiendo lo básico, lo suficiente nada más para atender clientes en el restaurante, pero alcancé a comprender varias frases. Los dos hablaban de alguien a quien llamaban el maestro. Decían que no debía tardar, que aquella noche por fin iban a tener el privilegio de verlo otra vez. Mientras hablaban, volteaban constantemente hacia la puerta principal, como si estuvieran esperando la llegada de alguien realmente importante. Yo también terminé mirando hacia allá, hasta que luego de un rato la puerta se abrió. Lo único que se escuchó fue el golpe de la madera al abrirse, y unos segundos después, el sonido de un bastón golpeando en el piso. Todos se pusieron de pie al mismo tiempo. Nosotros hicimos lo mismo, más por imitación que porque alguien nos lo ordenara. Entonces apareció un hombre muy alto, mucho más alto que cualquiera de los presentes. Aún así caminaba ligeramente encorvado,
como si fuera viejo. Vestía una túnica roja que casi arrastraba por el piso. La capucha le cubría buena parte del rostro y no alcancé a verle bien la cara. Solo una nariz larga y afilada, la piel pálida y unas manos delgadas, llenas de venas marcadas, que sostenían un bastón negro en una mano y un libro viejo en la otra. Nadie se movía, nadie respiraba siquiera. El hombre cruzó todo el salón con una calma que imponía. El sonido del bastón rebotaba en toda la casa. Llegó hasta el trono de cantera. Permaneció unos segundos de pie observando el salón. No sé si realmente nos estaba mirando a todos o si solo era la impresión que daba, pero sentí que por un instante se detenía frente a cada persona, incluso frente a nosotros, como si quisiera saber quién era cada persona ahí. Después tomó asiento. Hasta entonces el resto volvió a sentarse. Yo seguía sin entender quién era, ni por qué todos parecían tratarlo con tanta reverencia. Durante varios minutos nadie habló. El maestro permanecía completamente inmóvil, como si estuviera esperando el momento indicado para que ocurriera algo. De pronto uno de los organizadores dio una orden. Recojan todo. Volteé a ver el reloj. Ni siquiera eran las 12 de la noche. La cena prácticamente había terminado sin que nadie hubiera comido gran cosa, pero igual nos apresuramos a retirar platos, cubiertos y copas. Yo nunca había recogido tan rápido como ese día. En cuestión de minutos terminamos. Nos llevaron a una habitación pequeña donde comenzaron a pagarnos. El sobre en efecto traía todavía más dinero que la primera vez. Mientras esperaba mi turno, volví a preguntar por Ulises. No pude evitarlo. El mesero que estaba junto a mí, un señor mayor, apenas escuchó su nombre y me sujetó discretamente del brazo. Sin dejar de acomodar los sobres, me dijo muy bajito: «Mijo, no preguntes». Su tono me hizo guardar silencio. Cuando terminaron de pagarnos, nos llevaron de nuevo a la entrada. Los guaruras comenzaron a repartir los celulares. Tomé el mío. Salí y me puse el casco. Ya estaba a punto de subir a la moto cuando vi que uno de los meseros se acercó a la mujer que nos había contratado y le dijo algo al oído. Ella levantó la vista inmediatamente y comenzó a caminar hacia mí. Sentí un nudo en el estómago. Se me acercó y me sonrió. Se inclinó apenas lo suficiente para hablarme al oído. «Tu amigo ya no va a trabajar con nosotros. Ya olvídate de él». Después se dio la vuelta y regresó con los demás. Yo permanecí inmóvil unos segundos. No sabía si subir a la moto o salir corriendo, pero al final arranqué y me fui. Durante varias cuadras intenté convencerme de que aquello no tenía por qué significar nada malo, que a lo mejor Ulises simplemente había renunciado, que había tenido un problema con otro mesero o que trabajó mal. Quizás todo era una enorme coincidencia. Pero mientras manejaba no dejaba de pensar en la muchacha, la ofrenda. ¿Qué pensarían ustedes cuando la llamaron así? Recordaba la forma en que sonreía y el miedo con el que Ulises me había hablado por teléfono. Seguí avanzando hasta llegar a un Oxxo. Estacioné la moto y entré. Compré una botella de agua. Me senté unos minutos afuera tratando de decidir qué hacer. Podía irme, olvidarme de todo, seguir con mi vida, o regresarme. Regresarme e intentar averiguar qué era lo que realmente ocurría dentro de aquella casa. Créanme que no sé si fue curiosidad o estupidez, pero terminé regresando. Dejé la moto ahí donde estaba en el Oxxo y caminé de nuevo hasta la mansión para que no se dieran cuenta que era yo de nuevo. La entrada principal seguía vigilada, así que rodeé la cuadra.
A un lado había una finca que estaban remodelando. La barda no era muy alta y no me costó trabajo subir. Del otro lado había costales de cemento, tablas y montones de escombro. Me asomé. Esperé unos segundos. No se escuchaba nada. Brinqué hacia el patio trasero de la mansión. Todo estaba completamente a oscuras. Solo algunas ventanas permanecían iluminadas. Parecía que ya se hubiera ido la gente. Avancé muy despacito, sin hacer ruido, hasta encontrar un ventanal grande con las cortinas apenas abiertas. Suficiente para asomarme. Me agaché, respiré hondo y me asomé. Entonces, entendí por qué Ulises me había suplicado que nunca volviera. Habían retirado por completo la mesa del comedor. Solo permanecía el altar de cantera. Ahora estaba rodeado por decenas de velas. Todos los asistentes seguían ahí. Formaban un círculo perfecto alrededor del altar. Y sobre la piedra estaba ella, la muchacha, la ofrenda. Estaba acostada boca arriba, completamente desnuda. Los brazos descansaban a los costados del cuerpo. No intentaba levantarse ni parecía asustada. Seguía mirando al maestro con la misma expresión de antes. Una expresión que todavía hoy me cuesta describir porque en serio no lo entiendo. Iba más allá de la felicidad. Pero no era resignación, ¿saben? Era más bien devoción. Como si estar ahí fuera el mayor honor que podía recibir. El maestro permanecía de pie frente a ella. Con una mano sostenía aquel libro antiguo. La otra la mantenía extendida sobre el cuerpo de la muchacha. La mantenía suspendida sobre ella. Entonces comenzó a hablar. No entendí una sola palabra. Obviamente no era español ni inglés. Sonaba como una lengua antigua de las películas. Cada frase resonaba en todo el salón. Incluso desde donde yo estaba alcanzaba a sentir aquella voz vibrándome en el pecho. La mujer mayor que había acompañado a la muchacha dio un paso al frente. Llevaba entre las manos un paño oscuro. Lo abrió lentamente. Cuando vi que era una daga y se la ofrecí al maestro, la verdad no me esperé a ver qué seguía. Mi cuerpo reaccionó antes que mi cabeza y retrocedí del ventanal. Y fue lo mejor que pude haber hecho porque apenas me aparté del vidrio, vi pasar la sombra de uno de los guaruras por el jardín. Venía exactamente hacia la zona en donde yo estaba. Me eché a correr. Ni recuerdo cómo logré brincar otra vez la barda. Solo recuerdo haberme resbalado, caer muy mal del otro lado porque ese golpe me duró mucho tiempo. Escuché pasos atrás de mí, pero ya ni de chiste volteé. Seguí corriendo hasta salir a la calle trasera. Corrí como pude. No me detuve hasta llegar al Oxxo. Subí a la moto y manejé sin rumbo durante casi una hora, dando vueltas para que nadie me pudiera seguir. Esa noche no regresé a mi departamento. Me daba mucho miedo hacerlo. Pensaba que me iban a estar esperando. Me metí a dormir un rato en un motel del centro. Al día siguiente renuncié al restaurante. Saqué mis cosas del departamento, cambié de número y durante mucho tiempo viví con el miedo de encontrarme alguno de aquellos rostros en cualquier parte, de reconocer una voz. La universidad la terminé como pude. Nunca volví a aceptar un trabajo sin saber exactamente quién me estaba contratando. De Ulises, nunca volví a saber nada. Ya han pasado muchos años desde entonces. Hoy tengo otra vida por completo, otra carrera. Pero, aunque hay cosas de lo que viví que se van difuminando en mis recuerdos, como todo en la vida, lo que tengo bien clarito, bien claro,
es la expresión de la muchacha. Porque nunca había visto algo así. Porque si hubiera visto miedo en su cara, tal vez habría pensado que intentaba convencerse de aceptar su destino. Pero no. Lo que yo vi fue una mujer completamente convencida de que estaba exactamente donde tenía que estar, donde quería estar. Y esa idea me sigue pareciendo mucho más aterradora que cualquier otra cosa que vi aquella noche. Me da mucho miedo, mucha repulsión pensar en eso. Muchas gracias por escuchar. Y espero de verdad que ustedes no sepan de qué personas estoy hablando. Que tengan muy buenas noches.